Hola profesora y compañeros, mi nombre es Walter Acuña y junto a Felipe Chamorro vamos a presentar a la Iglesia y Convento de San Francisco de Santiago como parte de la lista tentativa del Patrimonio Mundial que postula Chile. El patrimonio es el legado cultural que hemos recibido del pasado, que podemos vivir hoy en día en nuestro presente y que por supuesto debemos preservar para las generaciones futuras. Este se encuentra protegido en el convenio del año 1972 de la UNESCO para la protección del patrimonio cultural universal. Establece que ciertos lugares, ciertos sitios del mundo tienen un valor cultural universal que es excepcional y es importante conservar para la humanidad y la historia de la humanidad en común. Dentro de estos sitios, para adquirir este título de Patrimonio Mundial, Chile cuenta con una lista tentativa dentro del cual se encuentra la Iglesia y Convento de San Francisco. La Iglesia y Convento de San Francisco eh, fue protagonista en la fundación de la ciudad de Santiago. En el año 1554 fue adquirida por la Orden Franciscana y alberga a la Virgen de Lormida de Cañada, la cual fue el símbolo de la resistencia y la expansión de los cristianos contra los nativos del territorio de Santiago. Lo que representó fue el asentamiento definitivo de los cristianos y también la expansión de ellos. En el fondo, lo que hizo esta Virgen fue entregarles la fe y la espiritualidad para sentir esta protección para poder combatir a los nativos del territorio. Dentro de la iglesia se atestiguan diferentes épocas, como son la época republicana y la época colonial, y también se atestiguan diferentes influencias culturales, como lo son la europea, española, musulmanes, también indígenas y posteriormente los mestizos. La iglesia tiene muros de adobe, la techumbre y la tabiquería del segundo piso son de madera, en tanto la arquitectura que enmarca los corredores exteriores son de ladrillo. Los claustros albergan hasta hoy obras de arte de gran valor. Destacan entre ellas 42 lienzos de la escuela cusqueña que representan la vida de San Francisco y que datan de la segunda mitad del siglo XVII. Actualmente funcionan estas dependencias del Museo Colonial, que es uno de los más valiosos del continente. Está protegida legalmente en el año 51, fue nombrada monumento histórico. En el año 2017 fueron fijados los límites de este monumento nacional y en el año 1980 pasa a ser parte de la lista tentativa de sitios para ser nombrados Patrimonio de la Humanidad. Está ubicada en Bernardo Higgins 834. Está enmarcada aquí en el polígono en rojo. Tiene aproximadamente 7.700 metros cuadrados. En el sitio enmarcado con el color burdeo está lo que fue también parte del convento de San Francisco. Sin embargo, en el siglo XX, cuando el convento de San Francisco tuvo apuros económicos, estos sitios fueron vendidos, muchos edificios y territorios que pertenecían al convento. También se puede notar que lo que aparece marcado en color bordeo fue alguna vez el perímetro de la ciudad de Santiago. Los sitios de color azul con la letra B y C son también monumentos históricos nacionales. La valoración cultural son todos los valores que representan un conjunto de creencias, lenguas, costumbres, tradiciones y relaciones que identifican a una sociedad. Para identificarlos, contaré una breve historia de la iglesia Convento San Francisco. Esta es la construcción colonial más antigua de Chile. Hay en ella trabajo y creatividad de indígenas, mestizos y europeos. La obra, por otra parte, es tanto colonial como republicana, por lo que esto llevó a una gran síntesis cultural, ya que durante su historia, comenzando su construcción en 1554 por la orden franciscana, quienes instalaron un templo sencillo, fue destruido por el temblor en 1583. En 1618 se vuelve a consagrar el templo con recursos de los feligreses, como del rey Felipe II, con el trabajo de indígenas dirigidos por frailes de la orden, donde se le agregaron los primeros claustros. En 1643 y en 1751 ocurrieron otros sismos que llevaron a desplomar las torres, hasta que en el siglo XIX se reconstruye por el arquitecto Fermín Vivaceta, donde le agrega un reloj.
El templo originalmente era una planta de cruz, construida con grandes bloques de piedra, y a fines del siglo XVIII se le erigieron en ladrillo las naves laterales, perdiendo la forma así de cruz, adquiriendo la rectangular que presenta hasta hoy en la actualidad. La estructura de la techumbre es de madera y las tejas de arcilla. Como justificación del valor universal excepcional, esta cumple con el criterio 2 y 4, ya que el conjunto colonial en su esencia recibió aportes arquitectónicos en distintas épocas, hasta el siglo XIX. La obra es hispánica en su concepción y mestiza en su ejecución. El aporte musulmán está excepcionalmente testimoniado en el artesonado y el indígena en las obras de arte que se ven en los muebles. El neoclasicismo republicano está corporalizado en su sobría en la torre. En el criterio 4, todo lo anteriormente señalado llevan a concluir que la iglesia y convento de San Francisco de Santiago es un testimonio excepcional de la síntesis cultural que se dio en América a partir de la conquista española. Como fortaleza, atestigua dos épocas, como la republicana y colonial, y diferentes influencias como la europea, indígena, mestiza y chilena. La oportunidad se ubica en el centro de la ciudad, mantiene de su uso de culto y religioso. La debilidad es que es una construcción antigua que está propensa a terremotos y pertenece al convento de San Francisco, que en algún momento vendió parte de estos inmuebles por una crisis económica. La amenaza es que en algunos de los últimos años los símbolos de la Iglesia Católica han sido atacados cerca del sector donde se emplaza la iglesia y convento. Como comparación, se eligió la iglesia San Gervasio, ya que esta también data de mediados del siglo XV y también recibió distintas reconstrucciones a lo largo del tiempo, que llevó una gran síntesis cultural, al igual que la iglesia que estamos viendo San Francisco.